Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Es un gusto poder saludarles. Su hermano y amigo Yair Pereira. Y también estamos en mi página de Facebook. Allá me van a encontrar como Jair Pereira. Dios les bendiga, donde quiera que se encuentren. No te olvides comentar, compartir. Estamos hablando de la poderosa palabra del Señor. Son estudios poderosos para que la palabra del Señor llegue hasta los lugares más recónditos a través de estos medios digitales. Oye, traigo un video extraordinario acerca del diezmo. Esta pastora trinitaria, Lisney creo que es el nombre, donde dice ella que el que no diezma está en maldición, está arruinado y va para el infierno. Eso dice ella. Que si una persona deja de diezmar, está en la mazmorra y se pierde. Y es un ladrón, según ella. Luego traemos al hermano Eliseo Duarte, pastor de la doctrina del nombre, un maestro de la escritura. La pastora dice que el que no diezma está en maldición. Y luego vamos a escuchar a este maestro, el hermano Eliseo Duarte, la explicación profunda que da acerca del diezmo. Y luego este servidor va a darles una explicación con Biblia en mano. Yo sé que si usted afina su oído hoy, esto del diezmo le va a quedar claro. Lo que dice el hermano Eliseo y lo que este servidor le va a explicar a través de la poderosa palabra del Señor. Miremos primero a la pastora trinitaria y luego miramos el video de nuestro hermano Eliseo Duarte. Miremos. Ahí hay dos preguntas. Una, ¿por qué hay que diezmar? ¿Por qué hay que diezmar? Porque el diezmo es de Dios. Porque es obligatorio. Porque es de obediencia. Porque no le pertenece a la ley. Porque no le pertenece a la gracia. Porque le pertenece a Dios. Yo no diezmo porque soy legalista. Yo diezmo porque entendí que de todo lo que recibo de Él, tengo que darle a Él lo que a Él le pertenece. Eso es. Yo diezmo porque me conviene. Pastora, diezma por conveniencia, aunque no lo quiera ver, sí. Cuando yo diezmo, uno, abro las ventanas de los cielos. Estoy abriendo provisión. Dos, cuando yo diezmo, se me reprende al devorador de las finanzas. Hay espíritus que no vamos a poder pelear nosotros con ellos, que son nuestros actos, nuestras acciones, nuestras obras, los que lo reprenden. Y una de ellas es el diezmo. Malaquías dice: y pruébame y verás cómo te abriré las ventanas de los cielos y yo reprenderé por vosotros al devorador. O sea, hay cosas que una acción puede hacer. Cuando yo diezmo, yo estoy reprendiendo al devorador. Pero no solo es el devorador de las finanzas, el devorador de mis hijos, el devorador de mis bienes espirituales. Entonces el diezmo me sirve para protección, el diezmo me sirve para bendición, el diezmo me sirve para la abundancia, el diezmo me sirve para la prosperidad. Y puedo obedecer en todo, que si no diezmo, yo no soy obediente. ¿Por qué? Porque el diezmo es de Él. Esto va a sonar fuerte, pero dice Malaquías: ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Cierto o falso? Ahora viene la Biblia y dice: por cuanto los ladrones no entrarán. Entonces el que no diezma no entra. ¿Ya? El que no diezma no entra al reino de los cielos. Si el diezmo me da entrada a los cielos, el diezmo me abre los cielos, el diezmo me reprende al enemigo, el diezmo me da una bendición, el diezmo. Usted controla el diezmo, no, hermano, pierde el tiempo el pastor que controla el diezmo. Eso no lo tiene que controlar usted. Eso es Dios. Porque es que yo no diezmo para el hombre. Dios no necesita plata. ¿Allí escucharon ustedes? ¿Ya escucharon ustedes semejante verborrea?
que si usted no diezma es un ladrón y va para el infierno. Ya ustedes la escucharon a esta señora, que se nota que de Biblia no sabe nada. Se nota que no sabe. Parece que le estuvieran hasta soplando lo que debe decir. Ahora vamos a escuchar al maestro, el hermano Eliseo Duarte. Ya él partió a la presencia del Señor, el hermano falleció, pero un maestro de la Escritura. Escuchemos ahora al hermano Eliseo. Escuchen ustedes. Es correcto enseñar que el no diezmar le cae la maldición, que se le arruina sus negocios y se le destruye la familia. No, señor. El que esté predicando eso está ignorando la obra del Calvario. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho él maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel que no es madero. Ya les expliqué eso bien cuando hablamos de la ley, que la ley vino a revelar el pecado, a inflar el pecado, a condenar el pecado, a encarcelar al pecador, a maldecir al pecador y a matar al pecador. Pero Jesucristo nos redimió de todo eso. Eso es subirse al monte Sinaí a echar rayos y centellas para sacar los diezmos. No, así no es ahora. Ni fue antes de la ley así. Abraham dio los diezmos del botín. No los pagó, porque Dios no está cobrando, Dios no está vendiendo nada. Le dio. ¿Por qué se los dio? En reconocimiento a su providencia, que él fue y rescató a Lot con todo lo que le habían secuestrado. Y de regreso se encontró con Melquisedec y le dio la Santa Cena, pan y vino. Entonces le dio los diezmos de todo. Jacob, cuando hizo el voto, dijo: de todo lo que me dieres, el diezmo lo apartaré para ti. Lo que la gente necesita para dar es el aceitico de la gracia. La gracia es el aceite que afloja las tuercas. Con maldiciones, con terror, usted no va a sacar nada. De gracia recibiste, de gracia recibiste, dad de gracia. El monte Sinaí quedó atrás hace 3.500 años. Allá lo que hay es unos peladeros. Dios no volvió a ese monte, aunque allá hay edificios y seminarios y cosas, pero eso se quedó atrás. El monte Sinaí fue solo para proclamar la ley. Bueno, allí vieron ustedes a la pastora verborreica, porque lo que dice es puras verborreas. No hay nada coherente en sus palabras. Estos son los que se camuflan, porque a ellos solo lo que les interesa es el dinero, el dólar. Eso es lo que les interesa. Y entonces van a buscar y rebuscar para justificar su doctrina. Aquí ella no aplica exégesis, sino exégesis, que es lo contrario a exégesis. Queriendo ella que el texto diga lo que el texto no dice o lo que la Biblia no dice. A ver, mire, vamos a contextualizar. Esto del diezmo ha sido un punto, una línea, un hilo muy delgado y ha traído mucha controversia. Yo a través de la escritura le voy a mostrar lo que fue el diezmo ayer. Cuando digo ayer me refiero a lo que fue en la Biblia y a lo que es hoy. No voy a leerles muchos textos bíblicos, voy a tratar de parafrasear, pero sí tomando como fundamento la escritura. Le voy a leer algunos textos, otros voy a tratar de memorizarlos. Pero voy a con paráfrasis a que usted me entienda, o más bien yo hacerme entender lo más claro posible. Entonces, miren, lo primero que quiero mostrarle es que el diezmo no nació con la ley. El diezmo nace
con Abraham cuando el pueblo de Israel no existía. Me explico. El primero que diezmó fue Abraham cuando el pueblo de Israel no existía. Es decir, que los diezmos empiezan con un hombre gentil llamado Abraham. ¿Cómo se dio esto? Atención, porque le dije hace un momento que si usted afina su oído hoy va a entender esto del diezmo. ¿Por qué? Porque Abraham viene de una conquista, viene con un botín, con un trofeo en mano, y le sale un sacerdote. Un sacerdote, por eso dije, no voy a meterme con otros asuntos para ir a lo que quiero ir. Un sacerdote que es tipo de Dios, que tipifica al Señor Jesucristo, un sacerdocio eterno. Escuche, cuando el pueblo de Israel no existía, Abraham, un gentil, es el primero que diezma. ¿Y a quién le entrega el diezmo? A un sacerdote, permítame este término, por favor, a un sacerdote misterioso, que la Biblia dice o da a entender que es una figura del Dios Altísimo o de Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Yo espero hasta ahí que usted me vaya entendiendo. Ahora, este sacerdote no le cobró los diezmos a Abraham. Abraham los dio voluntariamente. Mucha atención, porque aquí este es el ápice de lo que le quiero enseñar. Y estoy usando la Biblia. Esto no es un concepto de ningún pastor, de ningún teólogo chimbo. No, es la palabra del Señor la que estoy usando. Porque aquí comienza, primero, a Abraham no le cobraron los diezmos. Y como no se los cobraron, pues por ende él no los está pagando. Hay que pagar lo que cobran. Y a Abraham no le están cobrando diezmos. Él los está dando de manera voluntaria a un sacerdote. Escuche, este relato se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 20. Voy a leérselo así para que usted vea cómo es. Mire cómo dice. Versículo 18, voy a leer del 18 en adelante, dice Génesis, del 18 en adelante, el 14 del 18, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, el cual era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ojo con eso. Sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham, no se los pagó, Abraham voluntariamente, después que este sacerdote lo bendice, dice: y le dio a Abraham los diezmos. Aquí este sacerdote no le dijo te toca pagarlo, no, le dio pan y vino. Mire con qué bendice este sacerdote a Abraham: pan y vino. Y no le está cobrando a Abraham. Abraham los está dando de manera voluntaria. Yo estoy haciendo énfasis en esto porque esto determina lo que es el diezmo hoy. Repito, los diezmos no nacieron con la ley, antes de la ley, están fuera de la ley y fueron dados o los dio Abraham cuando no existía el pueblo de Israel. Ahora, más o menos 430 años después de este acontecimiento, aparece en escena Moisés. Y a Moisés se le dan los estatutos, lo que es la ley. Y este diezmo es metido por ley. Ahora sí son pagos. Ahora sí es una obligación. En los días de Moisés, a través de la ley fue dado el diezmo por ley. Abraham los dio voluntarios, pero en la ley eran obligatorios. Tanto que quien se los comía tenía que pagar un impuesto, creo que una quinta parte. Además de lo que se comió, del diezmo que se comió. Y quien no lo daba, dice la Biblia que tenía maldiciones. Por eso Malaquías lo explica. ¿Cómo lo explica Malaquías? Ya se lo voy a leer. Mire lo que dice Malaquías 3, Malaquías 3 del 8 al 9. Mire cómo dice: ¿acaso robará el ser humano a Dios?
Bueno, ustedes me han robado. Estoy leyéndole la Nueva Versión Internacional. Ustedes me han robado. ¿Y en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición. ¿Por qué? Porque se robaron los diezmos. ¿Y por qué se los robaron? Porque está por ley. Lo que es por ley y tú no lo pagas, eres un ladrón. Lo que la ley te cobra, el impuesto, el IVA, lo que tú quieras, si es por ley y no lo pagas, te lo estás robando y la ley te busca. Si tienes una casa, te la embargan. Si tienes un carro, te lo pueden embargar porque está por ley y no lo estás pagando. Así fue en la ley. ¿Qué es lo que pasa hoy? Que hay algunos predicadores, yo sé que no son todos, porque hay algunos predicadores que son muy sensatos y son expertos diciendo, el Antiguo Testamento es sombra, fue sombra, hoy tenemos la verdad de las cosas. Pero parece que Malaquías no hace parte del Antiguo Testamento, porque cada vez que van a hablar del diezmo se van a Malaquías, diciendo que el que no diezma, como la pastora esta verborreica, que el que no diezma está maldito, que el que no diezma está arruinado, el que no diezma va para el infierno, que el que no diezma es un ladrón. No, señor, estamos hablando de la ley. Era en la ley que el que no lo pagaba era un ladrón y estaba bajo maldición. Así lo dice Malaquías, y a Moisés se le dijo que metiera el diezmo por ley. Repito, voy a ser claro. En la ley, si no lo pagabas, te lo estabas robando. Por eso se escribió el texto de Malaquías 3:10, porque hacía parte de la ley. Ahora, estamos bajo la ley, vamos a ver qué dice la Escritura. Porque yo le voy a probar cómo son las cosas hoy. Entonces, mire. Jesús fue sacerdote. Pero Jesús no fue un sacerdote del orden levítico. Escúcheme esto. Abraham le dio el diezmo, no los pagó a Melquisedec. Y la Biblia dice que Jesús hoy es sacerdote, pero no por el orden levítico, que era el orden del sacerdocio. No porque Jesús perteneció a la tribu de Judá, que era la tribu de la alabanza, y sin embargo llegó a ser sacerdote. O sea, Jesús, por ley, por lo que Dios había establecido, no podía ser sacerdote. Pero cuando Juan el Bautista lo bautiza, hay un cambio. No quiero profundizar mucho para no confundirlos. Pero allí, en esas aguas del río Jordán, hubo un cambio de sacerdocio. Se cambió el orden. Del orden levítico pasó a otro. A Jesucristo, que no era de la línea sacerdotal. Pero me llama la atención a qué línea pertenece Jesús. Escúcheme. Escúcheme porque aquí determina todo, mire. Hebreos 5:10. Mire cómo dice Hebreos 5:10. Y fue declarado por Dios, está hablando de Jesús, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Oiga, Jesús fue declarado sacerdote por Dios según el orden de Melquisedec. ¿Y cómo era ese sacerdocio? Un sacerdocio eterno. ¿Y qué quiere decir eso con el diezmo que no entiendo, dirá alguno? Que en los días de Abraham le pagó, dio los diezmos, no los pagó a Melquisedec, y Jesús hoy es sacerdote según ese orden. Si en aquellos días Abraham no los pagó, sino que los dio voluntariamente, hoy en este sacerdocio de Jesús, que es el mismo del orden de Melquisedec, eso lo está diciendo la Biblia, Hebreos 5:10. Quiere decir que hoy en este mismo sacerdocio, parecido al con el que se encontró Abraham, los diezmos se dan, pero no por obligación. Se dan voluntariamente, porque la Biblia dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Escúcheme. Escúcheme porque no quiero que se confunda. Hermano, ¿qué dice usted entonces? ¿No debo diezmar? No, no he dicho eso. Yo no he dicho que no debes diezmar. Debes hacerlo, pero no bajo obligación. Y lo otro, los diezmos hoy no se pagan, se dan, se pagaban en la ley. Hoy son voluntarios. Hermano, y si no diezmo, me voy para el infierno. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde dice la Biblia que si tú no diezmas te vas para el infierno? ¿Dónde dice la Biblia que si tú no diezmas estás bajo maldición? Malaquías 3:10, ya se lo acabo de explicar, es un texto de la ley. En la ley quien no diezmaba estaba maldito según el relato.
Y no solo eso, si te lo comías tenías que pagar un impuesto adicional. Hoy no, este sacerdocio es diferente. Aquí es de gracia recibiste, da de gracia. En este sacerdocio dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Es decir, las cosas en la gracia son voluntarias, no son con imposición. Ningún pastor, nadie puede venir a decirte, pague los diezmos. Si usted no paga los diezmos, usted va para la ruina, usted va para la paila. No, ese es un pastor, bueno, no voy a decir el término que se merece que le diga, pero ese hombre no conoce la Biblia. Ese hombre lo que quiere es sacar tu dinero. Tú debes diezmar, sí debes hacerlo. Ahora, voy a terminar con esto, porque ya te expliqué que Abraham no los pagó, los dio. ¿A quién? A un sacerdote que se llamaba Melquisedec. Jesús, dice la Biblia, que pertenece a ese sacerdocio. Es decir, que hoy se diezma como diezmó Abraham, no cobrándolo, dándolos con gratitud. Ahora, ¿qué fue lo que ese sacerdote le dio a Abraham? Pan y vino, le dio pan y vino. Y ese pan y vino son dos elementos importantes hoy. Representan la palabra que un sacerdote, que un pastor te da. Es decir, que el hombre que diezma hoy está dando muestras de que está agradecido porque está yendo a un lugar donde lo alimentan con pan y vino. Él lo hace, el que diezma, estoy hablando del que diezma en agradecimiento porque hay un sacerdote, un pastor que lo está alimentando y él en señal, en muestra de gratitud, da sus diezmos, no los paga, da sus diezmos. Mi estimado, los diezmos no se pagan, se dan. Los diezmos no se cobran, eso fue en la ley. Hoy es gratuitamente, o sea, es en señal de agradecimiento. Y si tú no diezmas y un pastor te manda para el infierno va él por mentiroso. Porque si tú no diezmas, tú no vas para el infierno. Si tú no diezmas, estás bajo maldición. No, Señor. La Biblia dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Allá en la cruz del Calvario Él nos redimió de la ley. Así que eso, y que venga y pague sus diezmos, no, eso quedó en la ley. Hoy debes diezmar, sí, pero con gratitud. Y si no los das, no por eso vas para el infierno, pero es mejor que los des. Porque es en señal de gratitud, no con imposición. Hay algunos pastores que utilizan malas mañas y le piden al feligrés, al laico, que cada quien ponga su nombre ahí en el sobrecito del diezmo y ponga cuánto va a dar. Eso es un mal elemento. Es un mal elemento, porque esto se hace con gratitud y en secreto. Usted no tiene que saber cuánto diezma un hermano y cuánto da y cómo es el asunto, no. Quien hace eso está mal de la cabeza. Las cosas en Dios son limpias y transparentes, no por vitrina, se hacen con el corazón. Si usted tiene, diezma. Si no tiene, no diezma. Si usted tiene ofrenda, ¿cuánto? Lo que usted propuso en su corazón. El diezmo es el 10% y no es una obligación. Hoy no es una obligación, no es una obligación, y si tú no diezmas no vas para el infierno, eso es mentira. Pero te repito, debes hacerlo en señal de gratitud. Que el Señor te bendiga.